Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En este día, hermanos, en esta tarde queremos comenzar con una serie de predicaciones que durarán todo el mes de mayo, que es conocido tradicionalmente como el mes de la familia en nuestras iglesias. Y vamos a estar tratando temas sobre la familia, buscando, como dice el Salmo 127, que sea nuestro Dios quien edifique nuestra casa. Si queremos que Dios sea el que edifique nuestra casa, tenemos que buscar en su palabra cómo es que Él quiere que sean nuestros hogares, que sean nuestras familias. Nuestras familias están compuestas, por supuesto, idealmente de un esposo, de una esposa y de los hijos. Entonces vamos a seguir ese esquema, que es el esquema que Pablo sigue en Efesios capítulo 5, a partir del versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 4. Pablo habla primero a las mujeres, a las esposas, a las mujeres casadas, acerca de cómo debería ser su manera de actuar, su manera de vivir en el matrimonio respecto a su esposo, ¿no? Respecto al marido. En segundo lugar, de esto hablaremos en este día. En segundo lugar, habla a los maridos acerca de cómo deberían ser ellos para con sus esposas. Eso lo veremos dentro de 8 días, si el Señor lo permite. En tercer lugar, y el tercer domingo de este mes, hablaremos acerca de cuál es el deber de los padres para con los hijos. Y el último domingo de este mes, si el Señor lo permite, hablaremos de cuál es el deber de los hijos para con sus padres, lo que trata Pablo en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Así que seguiremos el mismo esquema, en el mismo orden que lo está presentando el apóstol Pablo. Ahora, nosotros tenemos que considerar que este pasaje que vamos a tocar, aunque lo vamos a tocar así por partes, forma parte de un todo. Yo no puedo hablar de una parte, aunque nos vamos a arriesgar a hacerlo así, no puedo hablar solamente de una parte y olvidarme de la otra. Pablo está, si lo queremos ver así, presentándonos como una especie como un todo, del cual nosotros haremos en esta ocasión como una especie de rompecabezas y estaremos viendo pieza por pieza cada uno de los domingos. Pero debemos tener en mente que es un todo y que debemos ver a la familia como Pablo nos deja verla aquí en Efesios capítulo 5 y parte del capítulo 6. Ahora, tenemos que considerar también el contexto más amplio en el que es escrito este pasaje. No solamente deberíamos tomarlo a partir del versículo 21, sino ver en qué contexto lo está escribiendo el apóstol Pablo. Para ello, les voy a pedir por favor que vayamos al capítulo 4. En esta carta, los primeros 3 capítulos, Pablo se ha concentrado en hablar de cuestiones doctrinales. Capítulo 1, 2 y 3 se ha enfocado en cuestiones doctrinales. Pero en el capítulo 4, Pablo comienza diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A partir de allí, él empieza ahora a describir cosas prácticas. Es decir, de qué manera un cristiano, un creyente, puede vivir como es digno de la vocación con la que ha sido llamado. ¿Cómo debe vivir para poder decir soy verdaderamente cristiano? Y a partir del capítulo 4 comienza entonces a dar una serie de mandamientos que presentan esta manera de vivir auténticamente cristiana. Si ustedes miran lo que dice el versículo 17 del mismo capítulo 4, Pablo dice allí lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles
que andan en la vanidad de su mente. Ustedes también son gentiles, le está diciendo Pablo a estos hermanos de Éfeso. Ustedes también son gentiles, pero debe haber una diferencia entre ustedes como gentiles y los demás gentiles. Los demás andan todavía, caminan todavía en este mundo, viven de una manera tal que andan en la vanidad de su mente. Pero ustedes ya no deberían andar así. Aquellos, dice el versículo 18, aquellos tienen el entendimiento entenebrecido. Aquellos están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquellos gentiles son así, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aquellos gentiles son así. Pero ustedes que han conocido a Jesucristo, que han aprendido de Él, deberían ser de una manera diferente. Ustedes no han aprendido estas cosas de Cristo. Ustedes no deberían ser como esos gentiles. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, lo que ustedes sí vienen también de aquel grupo de gentiles, pero ustedes deberían despojarse de aquella pasada manera de vivir. Ustedes deberían quitarse ese vestido, despojarse de ello. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Despójense del viejo hombre y ahora renueven su mente. Y versículo 24, ya que su mente sea renovada, entonces vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debe haber un cambio, es lo que está diciendo Pablo. Ustedes no pueden llamarse auténticamente cristianos si siguen viviendo como el resto de los gentiles que no son cristianos. Pero para que ustedes puedan vivir diferente, deben despojarse del viejo hombre, renovar su manera de vivir y vestirse del nuevo hombre. Entonces, Pablo sigue dando mandamientos. Versículo 25 encontramos, desechen la mentira, hablen verdad con su prójimo. Versículo 26, sí se pueden enojar, pero no pequen. Versículo 27, no den lugar al diablo. 28, si alguien hurtaba, ya no hurte. Empieza a hablar acerca de los cambios que debe existir en un creyente. Hasta que en el capítulo 5, versículo 21, llega a decir lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego las casadas estén sujetas, después hablará a los esposos, después a los padres, después a los hijos. Pero noten ese contexto. Pablo está diciendo que esta manera diferente de vivir, esta renovación de la mente, debe aplicarse y debe hacerse visible en todos, absolutamente todos los aspectos de la vida, incluida también la familia. Pero comienza en el versículo 21 dando un mandamiento que es la base de las relaciones interpersonales del cristiano. Ese mandamiento es: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué está queriendo decir Pablo con esto? ¿Qué significa eso de someterse unos a otros? Esta palabra que se utiliza aquí como sometimiento, en el idioma original es una palabra compuesta. En el griego es hupotazo. Está compuesta por estas dos: hupo, que significa debajo, y tazo, que significa establecer. Establecerse debajo. Ahora, esto que vamos a decir es muy importante. Yo espero que no se malinterprete, lo trataremos de aclarar dentro de 8 días si el Señor lo permite, pero note cómo lo está diciendo Pablo: someteos
unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. Hupotazo, establecerse debajo de el otro o de los demás. Ahora, nosotros normalmente hablamos en este aspecto respecto a las esposas, ¿no es cierto? Como que le damos mucho énfasis a esta cuestión de que la esposa debe someterse a la autoridad de su marido. Pero Pablo dice, es lo que está diciendo el versículo 21, el sometimiento debe ser mutuo. ¿Cómo puede ser eso? Es lo que vamos a tratar de comprender en los siguientes domingos, comenzando con el de hoy. Sometimiento mutuo. Tanto la esposa debe someterse a su marido, como el marido, ahí es donde a veces entramos en choques, ¿no? Pero lo vamos a tratar de aclarar más adelante, como el marido debe someterse a su esposa, como los hijos deben someterse a los padres y los padres deben someterse a los hijos. Esa es la realidad, porque va a tratar también aquí las relaciones laborales, las relaciones de amos y esclavos a partir del capítulo 6, versículo 5. Tanto los siervos deben someterse a sus amos, como los amos también a sus esclavos, a sus siervos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser así? Tenemos que comprender que este es un principio cristiano, que es absolutamente cristiano. Les voy a invitar, por favor, a Filipenses capítulo 2, aquí adelantito, una página realmente. Filipenses capítulo 2. Y me voy a permitir leer el versículo 3. Voy a comenzar leyendo desde el versículo 1 mejor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué decimos que esta es una actitud auténticamente cristiana? Porque después Pablo va a mostrar a los filipenses el mayor ejemplo de esta cuestión de estimar cada uno a los demás como superiores a uno mismo, el mayor ejemplo de no mirar por lo suyo propio, sino mirar por lo de los otros. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el máximo ejemplo que tenemos de no mirar por el beneficio propio, sino por el bien de los otros. Ahora, lo que está diciendo Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 21, de someterse unos a otros en el temor de Dios, lleva el mismo sentido de la vida cristiana, de considerar al otro como superior a mí mismo. Y si yo considero a los demás como superiores a mí mismo, entonces mi actitud cambia. Y esto Pablo lo dice y está constantemente en la Escritura, lo dice
porque como seres humanos somos por naturaleza ególatras. Por naturaleza nosotros nos sentimos el centro del universo. Todas las demás cosas giran alrededor nuestro y todas las demás cosas deberían ser para nuestro bien, para nuestro beneficio. En el cristiano eso no cabe. Un cristiano no puede vivir así, porque entonces, como ya lo dijo Pablo, estaría viviendo como el resto de los gentiles. No habría ningún tipo de diferencia entre el resto de los gentiles que no conocen a Dios y un cristiano que dice conocer a Dios. No está siendo cristiano porque no está actuando como Cristo. Si Jesucristo, siendo el mismo Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se despojó de sí mismo para beneficiarnos a nosotros, para bendecirnos a nosotros, y nosotros no lo queremos hacer. Pablo dice no, deben someterse unos a otros en el temor de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 13, una carta también escrita por Pablo, dice: servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro capítulo 5, para que veamos que no es algo exclusivo de Pablo. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, dice: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y allí menciona también a los ancianos y a los jóvenes, sumisos los unos a los otros. Ninguno está por sobre otro en la vida cristiana. Todos deberíamos ver a los demás como superiores a mí mismo. No importa que yo sea el pastor, no importa que yo sea el anciano de iglesia, no importa que yo sea diácono, no importa que yo sea el presidente de la Asamblea General, yo debo ver a los demás siempre, si los veo a través de los ojos de Cristo, a través del cristianismo, debería verlos como superiores a mí mismo. Ahora, ¿por qué Pablo comienza con estas palabras, con este mandamiento? ¿Por qué lo sitúa exactamente antes de comenzar a hablar sobre la familia? Por una cuestión muy importante. Y es que a veces nosotros podemos ser cristianos dentro de la iglesia, decir, ok, si la Biblia me manda a que yo vea a los demás como superiores a mí mismo, no tengo ningún problema. En la iglesia yo veo a todos los demás hermanos como superiores a mí mismo y estoy dispuesto a servirles. Estoy dispuesto a ver por su bien. A veces hay cristianos que dicen, voy a ir más allá, no tiene que ser algo solamente de la iglesia. También en mi trabajo voy a ser auténticamente cristiano. Y en mi trabajo también voy a ver a todos los demás, no importa que yo sea el gerente general, no importa que yo sea el dueño de la empresa, los voy a ver a todos los demás como si fueran superiores a mí mismo. Y allí también voy a vivir mi cristianismo. Los estudiantes pueden decir, también lo voy a aplicar en la escuela, voy a ser verdaderamente cristiano en la escuela. Y voy a tratar a todos mis compañeros, a mis maestros, absolutamente a todos, como si fueran superiores a mí mismo. Pero donde es más difícil de poner en práctica nuestro cristianismo es en la familia. Porque no es tan fácil que nos sometamos unos a otros. No es tan fácil que la esposa se someta a su esposo. No es tan fácil que el esposo vea por el bien de la esposa, que en ese sentido someterse. No es tan fácil que los hijos se sometan a sus padres. No es tan fácil que los padres hagan lo mismo con sus hijos. Es una de las áreas más difíciles, porque nos sentimos quizá en tanta confianza y con tanto derecho que allí no aplicamos el cristianismo. Pero Pablo dice, sométanse unos a otros. Antes de hablar de la familia, pone eso como base. Eso encierra todo lo demás. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Jupotazo. Establezcanse, sitúense por debajo de los demás. ¿Cómo puede hacer esto una mujer? Dentro de 8 días veremos cómo puede hacerlo el varón. Pero ¿cómo puede hacer esto una mujer? Pablo lo dice en el versículo 22.
las casadas deberían someterse a sus propios maridos como al Señor. Esa es la manera en la que una esposa auténticamente cristiana lleva el cristianismo a su hogar, lleva el cristianismo a su relación de pareja, a su matrimonio. ¿Cómo? Sometiéndose también, hupotazo. Aquí en la versión 60 tenemos dos palabras que a veces nos llegan a meter en problemas, porque en el versículo 21 dice someteos y en el versículo 22 dice estén sujetas. En el idioma original esto no sucede. En el idioma original solo aparece someteos en el versículo 21. En el idioma original la redacción es más o menos la siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Es decir, toma la misma palabra del versículo 21, no la vuelve a duplicar, no la menciona de nuevo, sino simplemente la toma, como que la jala y la aplica ahora a las mujeres, a las esposas. Hupotazo, situarse, establecerse por debajo de su marido. Ahora, esto lleva a una cuestión muy importante, porque Pablo aclara la cuestión diciendo: estén sujetas o sometidas a sus propios maridos. Y aquí queremos destacar un par de cosas importantes. La primera es que le está hablando a las mujeres, y está hablando a mujeres auténticamente cristianas. No le está hablando a los esposos, como diciendo, esposos tienen que someter a sus esposas. Está hablando a las esposas sabiendo o sobreentendiendo que ellas tienen un carácter auténticamente cristiano y que buscan glorificar a Dios en todos los aspectos de su vida. Y entonces esa sumisión debería ser completamente voluntaria. No es que el esposo la tenga que someter. Es ella la que en humildad, como lo leíamos hace un momento, se pone bajo la autoridad de su marido. Pero dice allí, de su propio marido. ¿Por qué es que Pablo dice eso? Porque existe el riesgo, y eso yo he podido verlo en algunas cuestiones de consejería, de que una mujer, de que una esposa que tiene a su propio esposo comience a buscar la dirección, el cuidado y la protección de otro hombre que no es su propio marido. Y cuando eso sucede, entonces le está quitando el lugar que Dios le dio a su esposo. Ella tiene un esposo, Dios se lo ha dado, pero cuando necesita consejo, cuando necesita ayuda, cuando necesita protección, cuando necesita que alguien la escuche, cuando necesita que alguien la dirija, no acude a su esposo. En ese sentido, no se está colocando debajo de él como para resguardarse, porque el deber de él, como lo veremos dentro de 8 días, es cuidarla, es sustentarla, es protegerla de la misma manera en la que Cristo lo hace por su iglesia. Y así como nosotros, como iglesia, buscamos a Jesucristo para que Él sea quien dirija nuestra vida, para que Él sea quien consuele nuestro corazón, para que Él sea quien nos ayude en todos los aspectos, dependemos de Él. De la misma manera, dice el apóstol Pablo, las casadas deberían buscar también a sus propios esposos. No deberían buscar eso en otros varones. Esto no quiere decir que no tengan derecho a pedir un consejo pastoral o algo por el estilo. Lo que Pablo está diciendo es que jamás deberían buscar, jamás deberían dejar que otro varón ocupe el lugar que solamente su esposo puede ocupar, el esposo que Dios le dio.
porque Dios se lo dio y porque es con Él, es a Él a quien ella voluntariamente se debe someter. Pero dice el versículo 22, como al Señor. Esto debería ser de esta manera, porque es el modelo que Dios nos ha dado para vivir en el matrimonio. Porque al hacerlo así, estamos reflejando verdaderamente la relación que existe entre Jesucristo y su iglesia. Vean lo que dice el versículo 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Allí está diciendo, esta relación debería ser así, la mujer debería someterse voluntariamente a su marido, porque en el matrimonio se está reflejando, se está repitiendo la relación que existe entre Jesucristo y su iglesia. Así como Jesucristo es cabeza de la iglesia, así el marido ha sido puesto por cabeza de la mujer. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesucristo es su Salvador. Y la misma relación debería existir entre el hombre y la mujer, entre el marido y su esposa. Así que, dice el versículo 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, dice allí, en todo. Ahora, esta última parte de en todo ha metido en problemas a muchos. A muchísima gente, porque muchos llegan a preguntarse, ¿y qué es en todo, hermano? ¿Es absolutamente en todo? ¿En todo lo que mi esposo me diga es lo que yo tengo que hacer? Bueno, recuerden lo que decíamos en un principio, este pasaje es un todo. Y entonces, si el marido está buscando cuidar a su mujer, está buscando sustentarla como Cristo lo hace con su iglesia, la está amando como Cristo ama a su iglesia, entonces jamás va a buscar algo, jamás va a hacer algo, jamás le pedirá algo que le cause daño. Por eso es tan importante ver este pasaje como un todo. Y entonces, si el marido está actuando como Jesucristo actúa con su iglesia, si el marido está actuando de esa misma manera con su esposa, entonces su esposa gustosa podrá sujetarse, podrá someterse a su marido en todo. Porque el marido la está cuidando, la está sustentando, la está protegiendo, como Jesucristo lo hace con su iglesia. Y entonces ahí ya no hay lucha. Ya no hay una cuestión de ¿por qué lo voy a hacer? Si una mujer ve que su esposo la está amando como Cristo ama a su iglesia, entonces gustosamente ella dirá, me someto, me sujeto. Dejaré que tú dirijas el rumbo de nuestra familia, de nuestro hogar, porque sé que no solamente estás buscando mi bien, también estás buscando el bien de mis hijos, de nuestros hijos. Porque sé que Dios está actuando a través de ti y que tú tienes el Espíritu de Cristo y que asimismo, como Cristo cuida de su iglesia, tú estás cuidando de mí y de mi familia. Vamos a orar, hermanos. Esto es algo extremadamente delicado y difícil de escuchar para algunos de nosotros, pero debemos entender lo que decía Pablo en un principio. Debe haber un cambio, un despojarnos del viejo hombre, una renovación de nuestra mente y un vestirnos de este nuevo hombre. Y este vestir de este nuevo hombre implica esta relación. Implica que las mujeres, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como al Señor, y que lo estén en todo. Como veremos dentro de 8 días, el esposo tiene también un deber muy importante. Y es interesante esta parte porque si lo notamos tanto por extensión, los versículos 22, 23 y 24 están enfocados en la esposa. Pero el resto del pasaje hasta el versículo 33 está enfocado
en el esposo. Y de la esposa se menciona esta cuestión del sometimiento voluntario, de la sujeción voluntaria, pero del marido se mencionan también otras responsabilidades, que ya las mencionamos: cuidarla, sustentarla, protegerla, que es lo que Jesucristo hace por su iglesia. Que Dios nos permita, como familias, reflejar el Espíritu de Cristo, reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Eso traerá beneficios muy importantes, no solamente a nuestra relación matrimonial, hermanos, también a nuestros hijos. Porque cuando nuestros hijos vean que la relación entre mi esposa y yo es como la relación entre Cristo y su iglesia, mi hijo varón va a aprender a cuidar a su esposa, a su futura esposa, como Cristo cuida a su iglesia. Y si Dios me permite tener una niña, ella aprenderá también a sujetarse a su marido. Y en esas cosas ellos van a poder ver el Evangelio, no solamente hablado, sino también lo estarán viviendo dentro del núcleo familiar. Y eso podrá llevarles a considerar todo lo que Jesucristo no solamente ha hecho, sino sigue haciendo por su iglesia. Oremos, hermanos. Señor eterno, te agradecemos por tu palabra, porque a través de ella nos muestras cómo es que tú quieres que tu iglesia viva. Hoy iniciamos, Señor, con esta serie de meditaciones que nos ayudan, Señor, a comprender un poco mejor cómo es que tú quieres que sea la relación matrimonial. También más adelante, Señor, veremos cómo es que tú quieres que sea la relación de la familia completa. Te rogamos que en todo esto tú vayas revelando a nuestro corazón tu voluntad primero, Señor, pero también que nos vayas mostrando a todos y cada uno de nosotros aquellas cosas en las que estamos fallando. Aquellas cosas, Señor, a las que nos hemos aferrado y que no hemos dejado por completo en tus manos. Aquellas cosas que queremos seguir manteniendo en nuestra vida. Señor, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, límpianos. Quita de nosotros todo aquello que no te agrade. Y permite, Señor, que nuestras relaciones familiares reflejen también a tu Hijo Jesucristo, su persona, su carácter, que crezcamos así en Él. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo suplicamos. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.